Hola a todos, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta. Aquí me agarraron tomándome mi cafecito, comentando, leyendo sus comentarios y sobre todo analizando las noticias que están sacudiendo en estas últimas horas al mundo. Fíjense que lo que ha estado pasando desde la mañana en Israel es realmente impresionante y merece que le pongamos mucha atención. Esas imágenes que vieron ustedes hace un principio son reales. Recuerden que nosotros tenemos un convenio con Prensa Francesa Asociada, AFP, que tienen corresponsales por todo el mundo y nos muestran las imágenes en tiempo real. La información la buscamos nosotros. Las imágenes de video, la cobertura internacional la tenemos en tiempo real. No son imágenes de archivo lo que ustedes vieron. Y lo que acabamos de ver precisamente de Netanyahu, un Netanyahu acorralado por múltiples frentes, un Netanyahu con miedo, desesperado, porque sus sistemas de defensa están fallando uno tras otro y están corriendo a su gabinete de seguridad. Pues amigos, todo esto nos habla de una sola cosa: miedo, pánico, desesperación. Y el último golpe vino hace precisamente apenas unas horas. Déjenme mostrarles por aquí algunas de las imágenes, porque yo creo que vale la pena que las compartamos. Me gusta compartir con ustedes sobre todo las fuentes de las que estamos tomando siempre la información, que por cierto además hay un clip de nuestros amigos corresponsales de AFP que están cubriendo el lugar, porque nunca falta, ¿verdad?, el que dice que no es cierto, que esto es mentira. Como no lo ven en CNN, piensan que esto no está pasando, porque claro, los medios tradicionales de información nos quieren ocultar esto. El último golpe vino hace apenas unas horas desde Irak. Ahí la resistencia iraquí lanzó varios ataques que atravesaron las defensas israelíes como si nada. Otra vez los sistemas de detección israelí fallaron, otra vez no vieron venir el ataque, otra vez dieron en el blanco. Ya parece piñata. Un día los ataca Líbano, otro día los ataca Siria, otro día los ataca Irak, otro día los ataca Palestina, que se supone que ya era una amenaza. Esto no es cualquier cosa. Ya estamos viendo con esto pues un movimiento que está poniendo en jaque a un Netanyahu que siempre había vendido su país esta imagen de invulnerabilidad en términos militares, y eso se cayó. Y claro, ahora el culpable, que lo están ustedes viendo en pantalla, está buscando un chivo expiatorio, porque la imagen del Israel fuerte se cayó en cuestión de meses por culpa de su administración, entre otras cosas. Digo, hay muchísimos factores por lo que representa y al grupo que representa, que no es a los israelíes, porque los israelíes, como vieron, están ahí protestando. Y Netanyahu está desesperado. Y en un movimiento de esos de desesperación de culpar a alguien, pues ahora ha destituido a su propio ministro de defensa por el miedo que tiene precisamente a ver cómo están colapsando sus sistemas. Todos los días lo están atacando. Ni siquiera pueden prevenir o detectar estos ataques en la gran mayoría de los casos. Y hoy esto le cuesta la cabeza a Yoav Gallant. Hace unos momentos lo corrió. Imagínense el nivel de tensión interna que debe de estar pasando dentro de Israel para que el primer ministro tome la decisión en medio de una verdadera crisis, en medio de una guerra, en medio de las amenazas de Irán. Veíamos esta mañana cómo, por cierto, hace unas horas Rusia acaba de poner en órbita 2 satélites de grado militar iraníes. Entonces todo esto ya está cambiando y ya se ha desatado el caos total en las calles. Dice por aquí, recuerden que estamos en vivo siempre en nuestros streamings, y me da orgullo leer estos comentarios. Dice Andy Ollarse: amigo, deja de mentir, esto no ha pasado. Todo por la sintonía. Si así fuera, esto ya se sabría. Es que depende de qué mires. Si miras DNW, CNN, estos medios tradicionales de información que a ti te dicen que son gratis, porque no son gratis. Precisamente están ahí para influir en tu percepción y para ocultarte lo que realmente está pasando. Por eso es bueno que sintonices nuestros podcasts, porque así te enteras de lo que CNN y DNW no te van a decir jamás. Pero si queda alguna duda de que esto no ha pasado, que no corrió a Galán, que se desató un caos en Israel, que los sistemas volvieron a fallar, bueno, tenemos a nuestros amigos corresponsales en la zona. Cambios en el gobierno de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu destituyó el martes a su ministro de Defensa, Yoav Gallant.
La ruptura de confianza entre el ministro de Defensa y yo se ha hecho pública, y esta ruptura impide que la campaña se gestione adecuadamente. No lo digo solo yo, la mayoría de los ministros y miembros del gabinete, casi todos, comparten la sensación de que no podemos seguir así. Tras conocerse la noticia, Gallant afirmó que velar por la seguridad del país seguirá siendo la misión de su vida. En su lugar, Netanyahu designó a Israel Katz, quien hasta ahora se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores. Israel Katz ya ha demostrado sus capacidades y contribuciones a la seguridad nacional como ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Finanzas y ministro de Inteligencia durante 5 años, y no menos importante, como miembro del Gabinete de Seguridad durante muchos años. El movimiento conlleva también un cambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Gideon Sa'ar, un ministro sin cartera en el gobierno, fue nombrado como nuevo canciller. Bueno, y las imágenes que ustedes vieron en el intro también son de nuestros amigos corresponsales en la zona, pero en redes sociales se meten ustedes, en X sobre todo, y vean las protestas. Videos están sobrando, claro, CNN, DNW, todas estas cadenas sionistas nos quieren ocultar esta información, porque al final a quien representa Netanyahu no es al pueblo israelí. Vean cómo están protestando contra él. Representa a esta pequeña y retorcida élite sionista que no le rinde cuentas a nadie más que a ellos mismos. Ni siquiera a los propios israelíes que hoy están desatando el caos en las calles. Hay protestas masivas en Jerusalén, en Tel Aviv, en Haifa, en Cesarea. En Haifa, ¿cómo no habría de haberlas? Si han sido blanco de ataques por todos los frentes, un día sí y otro también. Y ni siquiera suenan las sirenas en la mayoría de los casos. Entonces, claro que la gente en Israel está indignada. Claro que estamos viendo en estos momentos mucha preocupación por el rumbo que ahora está tomando para Israel por culpa de esta pequeña élite retorcida encabezada por Netanyahu. Y ahora nos preguntamos, pues, ¿cómo es posible que un país con tanta inversión en materia de seguridad, pues es como si no tuvieran sistemas de defensa? Fracaso tras fracaso. ¿Qué está pasando detrás de bambalinas para que las defensas israelíes estén colapsando, estén siendo superadas o saturadas? Yo creo que es la mejor palabra para decirlo de esta forma. ¿Ustedes creen que el problema se va a arreglar con la salida de Gallant? Es el chivo expiatorio. Mañana va a haber ataques y va a haber el mismo resultado, porque no es problema de un solo hombre, es el destino que han tomado por seguir este camino de levantar y abrir tantos frentes simultáneos. Miren, vamos a hablar un poco de esto porque hay varias cosas que están llevándonos hasta aquí hoy. Primero, por supuesto, el tema de la resistencia de Irak, que es uno de los ataques más poderosos que hoy estamos viendo. La resistencia de Irak pues atacó varios blancos, confirmó que lanzó varios drones contra objetivos muy importantes en la Palestina ocupada por Israel, incluyendo por supuesto el puerto de Haifa y también otros puntos estratégicos en el norte y también en el sur. Cuando hablamos de estas zonas israelíes que son muy importantes, no olvidemos que en realidad no son territorio israelí, es territorio ocupado. Y cuando decimos ocupación es una manera elegante de decir robado. Entonces, no tendrían por qué estar ahí, pero ahí están. Ni siquiera el mismo Washington reconoce a estos colonos extremistas israelíes, que por cierto, no actúan solos. Por supuesto que tienen el respaldo total de su país, de Netanyahu. Y estos ataques, no solamente los que lanzó Irak, pues no solo tuvieron éxito, sino que también otra vez, por otro día más, expusieron de nueva cuenta la vulnerabilidad de los sistemas defensivos de Israel. Pero como decía hace un rato, pues ya parece piñata. Fue Palestina, fue Irán, fue Líbano, ha sido Siria y ahora ya también se suma Irak. Oye, pues ya todos burlan los sistemas de defensa. Pues eso es una burla. Ya no es un incidente aislado. Y parece que hoy se está formando un cerco pues alrededor de todo Israel y Netanyahu está queriendo culpar a alguien de esto. Y entonces el chivo expiatorio es su ministro de defensa. Ya hemos visto cómo, hablando de Irak, regresando a este ataque, salieron a confirmar que ellos habían sido
Y no solamente eso, también dijeron que van a intensificar sus operaciones en apoyo a Palestina y también al Líbano. También dijeron que como respuesta a todas estas acciones militares que dicen están afectando, por supuesto, a civiles, eso es un hecho real, incluyendo mujeres, niños inocentes, ancianos, familias, pues van a continuar con estas acciones y entonces va a haber una escalada. Y mientras que esto pasa, pues se suma el tema de la destitución, por supuesto, de Gallant por parte de Netanyahu, que generó muchísima molestia en Israel, porque al parecer Netanyahu lo está haciendo responsable de, dice, filtraciones de información al enemigo. O sea, es un tipo que ya se volvió loco, amigos, con todo respeto. Miren, bueno, qué respeto. Es que dice que la ONU es terrorista y dice que su propio ministro de Defensa ha hecho filtraciones a sus enemigos. Pues es un tipo que ya no está de acuerdo. Para él todo mundo es terrorista, todo mundo es enemigo. Y yo creo que lo menos que se merecía por parte de... Por supuesto, hay una vergüenza que pesa sobre Gallant, porque él ha cometido miles de asesinatos sobre Palestina y sobre el Líbano. Pero por parte de la administración de Netanyahu, lo menos que merecía es darle una salida digna y decirle gracias por el buen trabajo, etcétera. Como siempre, te agradecemos, pero es momento de renovar. No. Sale así, sale culpándolo diciendo que Galán era responsable de filtraciones al enemigo. Háganme el favor, o sea, es un tipo que ya no tiene, perdió la cordura. Dice que también, por cierto, también lo hizo responsable sobre la gestión de seguridad. ¿Qué es esto, amigos? Esto es desesperación pura. Miren, esto ya ni siquiera se trata de Israel, para el que le quede duda, se trata de Netanyahu y su propia sobrevivencia política. Porque hoy Israel está protestando en contra de su propio gobierno. ¿Vieron las imágenes? Hoy el mismo Galán sale por la puerta trasera, humillado. Netanyahu lo responsabiliza de darle información al enemigo. Eso es traición a la patria. Aquí y en China. Entonces, ya se trata, no se trata de Israel, olvídense, se trata del sionismo y de lo que representa a través de Netanyahu. Y ahí no cabe nada más. No cabe ni la religión, ni el pueblo israelí, ni su propio ministro de defensa. Son desechables y cuando se acaban es como el fusible, se funde y el que sigue. De hecho, lo usó como su fusible. Imagínense para hacer un cambio tan drástico, pero no nada más tan drástico plus en medio de una crisis de las peores que ha tenido Israel. Tiene la amenaza de Irán, que dice que va a atacarlos con todo. Hoy por la mañana, repito, y Rusia puso en circulación, en órbita, 2 satélites de grado militar iraní que ya están ahí espiando todo. Y en medio de esta crisis se le ocurre correr a su ministro de defensa. ¿Qué es eso? Pues nos habla de pánico, miedo. Es una señal de desesperación, de sobrevivencia de su propia cabeza. Y ya, por eso las protestas en la calle de los israelíes. Los que conocen, dicen que nadie conoce el fondo de la olla más que la cuchara. Los israelíes no están nada contentos con esto, por eso los vieron ahí protestando. Y la misma policía y el ejército israelí hoy en contra de sus ciudadanos israelíes, agrediendo, reprimiendo las protestas. No hay libertad de manifestación, no hay libertad de expresión, porque no obedecen a ellos. Incluso la misma organización de Day After convocó a la población a manifestarse, a los israelíes, les dijo que ya era suficiente, que era demasiado, que el primer ministro Benjamín Netanyahu estaba poniendo en riesgo la seguridad de su país solamente para mantener sus intereses. Y esa es la realidad. Hasta el mismo Israel ya está hasta aquí, pero es un tipo conchudo que no se va a ir porque no representa los intereses del pueblo israelí, sino de los intereses del sionismo, de la ocupación, del gas, del petróleo, de la industria armamentista. La policía incluso, como vieron en las imágenes, salió a cerrar las calles, sobre todo alrededor de la casa de Netanyahu formaron un perímetro, según varias fuentes que están informando en estos momentos, que debido a la magnitud de las protestas que se dirigían a su domicilio, cerraron el perímetro. También se ha reportado hace unas horas que Netanyahu incluso estaría considerando que no nada más va a destituir a Galán, a su ministro de defensa. Ya se está rumorando a estas horas que también le va a costar la cabeza a varios altos mandos. El jefe de Estado Mayor, imagínense, de las Fuerzas de Defensa israelí, de las FDI, Herzi Halevi, también está caminando en la cuerda floja en estos momentos. El jefe del Servicio de Inteligencia, Shin Bet,
Ronen Bar. ¿Qué va a decir cuando se vayan? ¿Que también eran traidores a la patria? ¿Que también eran terroristas? ¿Que filtraban información al enemigo? Netanyahu está mandando un mensaje terrible incluso con su propio gabinete. Porque si caes de su gracia o para sobrevivir un día más, no solamente los corre, sino que los acusa de las peores cosas dentro de sus estándares. Digo, ya con esto nos queda claro que cuando dice que la ONU es terrorista y prohíbe las actividades de la UNRWA, de la ONU en su territorio, porque dice que son terroristas, pero lo mismo dice su propio ministro de Defensa, ¿quién debería de ser el más preocupado y leal a su propio país que el ministro de Defensa? Por cierto, en una idea retorcida que le costó la vida a 48,000 palestinos. Y miren cómo salió. Miren cómo salió. Ya esto está generando, claro, muchísima inestabilidad en un momento en que se supone que el gobierno de Netanyahu necesitaba tener mucha cohesión, mucho liderazgo, pero por supuesto, estas protestas él ya sabía que iban a ocurrir y entonces manda por delante a Galán y dice, ahí está el sacrificio, ya ahí está la cabeza de Galán, todo este desastre en materia de seguridad era su culpa, ya encontramos al culpable, incluso era el sapo que le daba la información al enemigo. Imagínense qué nivel de locura. Y ya estamos viendo aquí una combinación de amenazas externas, un caos total en su propio gabinete. ¿Qué nivel de tensión tendrán los restos de sus ministros que en estos momentos no saben si también van a salir sin la más mínima gratitud por parte de Netanyahu y que los va a usar como fusibles desechables? Esta capacidad que Israel tenía para responder efectivamente, que ya está más que comprometida, no va a cambiar a partir de estos momentos con la salida de Galán. Digo, sería muy irresponsable y poco lógico pensar que era culpa de un solo hombre. Era culpa de una estrategia conjunta que hasta el mismo Washington le dijo, no abras tantos frentes al mismo tiempo. Es que ningún ejército inteligente, en plena cabalidad, va a abrir 7 frentes simultáneos que te rodean geográficamente y que sabes que te pueden atacar al mismo tiempo. No hay sistema de defensa que pueda con eso. Miren, hay que hablar, por cierto, hablando de estos sistemas de defensa israelíes, porque Israel siempre había sido reconocido por tener pues, uno de los ejércitos más poderosos, más sofisticados del mundo, pero cuando hablamos de que Irak lo ataca, ayer hablábamos de Líbano, el otro día hablábamos de Siria, también lo hizo Irán, la semana pasada Palestina, el famoso domo de hierro, que por mucho tiempo pues, tuvo esta fama de ser un escudo contra todos los ataques aéreos infalible, que ya hemos visto fracaso tras fracaso. Ya ni siquiera se habla del domo de hierro, yo creo que esto ya se superó. Ya ni siquiera la gente se pregunta, bueno, ¿y el domo de hierro? Eso ya quedó claro, que eso ya se cayó. Porque claro, la tecnología va avanzando, pero también es que no se metió en una estrategia militar inteligente de decir, voy a cuidar mis frentes. Primero voy por Palestina. Una vez que se termine eso, voy por Líbano. Pero sin torear a Irán, sin abrir otro frente en Irak, sin pelear con Siria, sin provocar a las fuerzas chiitas en Irak. Es decir, abre todos los frentes al mismo tiempo y ahora vemos, por cierto, algo tan sencillo, ni siquiera han tenido que usar misiles hipersónicos. En estos últimos ataques que burlaron las defensas israelíes, se usó algo muy, muy simple, drones por parte de la resistencia iraquí. Aquí no hubo ni misiles, no hubo hipersónicos, drones, que son aparatos pequeños, baratos, que están sirviendo con mucha precisión, que están logrando evadir sistemas de defensa tradicionales, el famoso domo de hierro, y el hecho de que hayan logrado alcanzar de nuevo estos objetivos tan sensibles como otra vez el puerto de Haifa, pues es una señal de que algo no está funcionando aquí bien en la estrategia defensiva de Israel, y Netanyahu dice, sí, pues es que teníamos un sapo. Y además era el culpable de todo, que es Galán, entonces va para afuera porque filtraba información. Un nivel de psicosis, amigos, que eso no nos habla, repito, de desesperación. Y esta destitución de Galán, pues yo creo que nos hace reflexionar la pregunta obligada. ¿Está Netanyahu perdiendo el control ya de toda la situación? Galán sigue teniendo aliados adentro del gabinete. Y ahora que otros se ven amenazados, como el jefe de la CFDI,
pues es muy probable que le mesan la cuna a Netanyahu también, porque no es el todopoderoso de su gabinete. Y ahora vamos a ver cómo su salida está afectando no solamente a la estabilidad de Israel, miren nada más, sino todas esas protestas que provocó apenas la salida. Katz, que es el nuevo ministro de Defensa, pues va a tener que asumir muy rápidamente todo este control en medio de una verdadera crisis, de un torbellino. Tiene enfrente la amenaza iraní. No se va a ir Galán en los mejores términos. Y entonces, bueno, no se fue. Y las protestas, pues solo nos hablan acerca de una desestabilidad que en estos momentos están viviendo y de un caos total en donde no se encuentra una salida sencilla y hay que culpar a alguien. Ok, ya lo culpó. ¿Cuál es el siguiente paso? La gente está saliendo ahora a las calles en masa en Israel y eso dice muchísimo sobre el estado de ánimo del país, que no están apoyando esta guerra, que no están viendo con claridad una ventaja efectiva, que se sienten en riesgo. Y luego vemos el ataque de la resistencia iraquí, pues deja muy claro que esto solamente va a empeorar. Ya hablamos cada vez más de otro actor. Ya no nada más es Yemen, por cierto, que no lo hemos mencionado hasta ahora, los hutíes. Ahora ya estamos viendo con más frecuencia también a las fuerzas chiitas, a Irak, y hemos visto cómo ellos mismos dijeron que esto apenas es el inicio. Otro actor que se mete ya al conflicto atacando a Israel con frecuencia. Entonces, no va a ser nada sencillo y pues ahora ya estamos viendo que no hay una preparación, evidentemente, para enfrentar de forma simultánea todas estas amenazas externas y una verdadera crisis política interna. Miren, si la hubiera, no hubieran corrido a Galán. Porque la razón real por la que la corren es por culparlo de este desastre. ¿Qué quiere decir? Que la estrategia que tenían, si es que tenían una, no funcionó. Y al culparlo, están exhibiendo que no funcionó y que no tienen un plan. Se van a tener que sacar de la manga uno y ojalá que les funcione, porque de lo contrario Netanyahu va a tener que buscar a otro chivo expiatorio. ¿Y cómo va a mantener el control? ¿Cómo va a tomar las decisiones que se aseguren que va a tener cierta estabilidad? Por cierto, ahí estamos viendo a Biden justo en un momento en donde están a horas de cerrarse la elección estadounidense. Y ese también es otro factor que está generando mucha incertidumbre en el propio Israel, por supuesto, porque todos estos factores hacen que cualquier factor de estabilidad, si es que existía alguno a estas alturas en Medio Oriente, pues se desvanezca. Entonces, regresando al tema de los sistemas de defensa de Israel, del famoso domo de hierro, que hoy vemos que ya no sirve, que ya no es un elemento disuasorio de todos estos frentes, pues ya le estamos viendo aquí una crisis más que se suma a todo esto, a la crisis que se está abriendo desde tantos frentes y en términos de datos concretos, pues hoy ya sabemos que todas estas protestas todos estos israelíes que están saliendo a protestar, decenas de miles de personas que están hoy en las calles, bloqueando carreteras en Israel y que tienen esta sensación palpable de descontento en el aire. El descontento es contra Netanyahu. Netanyahu es el único que no quiere aceptar que ya no cabe ahí, que su gente no lo quiere, que lo culpan de este desastre, pero como último movimiento está intentando rescatar eso, culpando a otro más de un verdadero fracaso del que él mismo debería de serse responsable. De hecho, es la encuesta que tenemos en este podcast. Netanyahu debería de renunciar tras la crisis actual en Israel. Las opciones son sí, es responsable, no, debe seguir liderando o no tengo opinión. Los invitamos a votar en la encuesta porque yo sí creo que es un momento muy crítico para que en este momento se tomen decisiones sensatas, porque la prioridad debería de estar en intentar estabilizar la situación interna y buscar soluciones diplomáticas para las amenazas, ya no nada más de Medio Oriente, las amenazas de la supervivencia del propio Israel. Entonces, si me estás viendo en este podcast, y no es un partido de fútbol, ya lo he dicho mucho, pero como a veces ponen aquí, ¿tú a quién le vas? A ver, esto no es un partido de fútbol, pero si entiendo que al decir esto tú dices, creo que Irán tiene la razón, o Israel tiene la razón, o Palestina o Líbano, refiriéndonos al caso concreto de israelí, pues es por la propia supervivencia israelí. El hecho de que hoy salga Galán por la puerta trasera quiere decir que las cosas no les están funcionando. ¿Cuál es la única solución? No va a haber una solución mágica después de esto.
No es que mañana le suban el switch al famoso domo de hierro y ya funcione de vuelta. Eso no va a pasar. Lo único que puede mejorar la situación es una desescalada. Y mientras Netanyahu siga sentado en esta silla, eso no va a suceder. Entonces, por el bien de la estabilidad regional y de su propio país, lo que deberíamos estar viendo hoy, por supuesto, aquí, es su propia renuncia, y eso abonaría mucho a un nuevo comienzo y abrir la posibilidad de entablar o rescatar de nuevo las conversaciones de paz, que en este momento ya nadie se acuerda de las conversaciones de paz, ¿eh? Ya es algo que a estas alturas ya pasó de moda, que en medio de este caos, en medio de estas destituciones, pues lo que vamos a ver forzosamente y que va a tener que ser la manera en la que se legitime el nuevo ministro de Defensa, pues es haciendo una verdadera carnicería para legitimar que con él las cosas son diferentes. Y eso va a costar la sangre de muchísimas personas, porque no llegó ahí para imponer una actitud pacífica. Nos queda claro. ¿Qué opinan las personas que nos están viendo? Gracias a todos los que están conectados en estos momentos con nosotros. ¿Netanyahu debería de renunciar tras la crisis actual en Israel? El 80% cree que sí, que él es el responsable. El 11% cree que no, que debe de seguir liderando. Y el 10% no tiene opinión. Pues ya cuando estamos viendo que culpa a su propio ministro de Defensa de pasar la información al enemigo, pero la semana pasada decía que la ONU era una organización terrorista, pues quiere decir que es un tipo que ya perdió la cordura. Y eso, amigos, es muy peligroso. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.